Nuestra última intervención está a cargo de Juan Sebastián Ballén. Juan Sebastián Ballén es doctor en Filosofía y Magíster de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es profesor universitario y hace parte del grupo de investigación Pensamiento Crítico y Subjetividad. También es miembro ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Las últimas publicaciones del profesor Sebastián han versado sobre la teoría mimética y sus derivaciones en la filosofía de la historia. Se ha desempeñado como investigador en diversos campos de la filosofía, tales como la estética, la filosofía del arte, la antropología filosófica y la fenomenología. La ponencia de Juan Sebastián se llama El resentimiento en la moral y el deseo mimético, sobre el vitalismo moral en mentira romántica y verdad novelesca. Juan Sebastián, más o menos te diría lo mismo, utilicemos unos 30 minutos para que nos queden unos 15 minutos de preguntas, incluso si pudiéramos hacer 25 y un poquito más de preguntas, también podría ser interesante, te lo dejo a ti y un gusto tenerte por estos lares. Gracias, Natalie, muy gentil, muy amables a todos ustedes por esta invitación. Realmente pues me siento muy halagado y pues con mucho honor de tener pues aquí compañía del profesor Joao César de Castro Rocha, al compañero que acaba de hacer la presentación sobre Dante Alighieri, a Roberto, al profe Vinolo que por ahí lo vi, a Juan Manuel, bueno, hay muchos amigos, Carlos Mora, Ronald, realmente yo creo que este es un encuentro de amigos alrededor de un pensamiento que es revelador, que es un pensamiento que lo desconcierta a uno, pero que al mismo tiempo lo motiva a seguir pensando cosas. Entonces, yo he hecho una presentación, por supuesto, no sé si de pronto Natalie me puede ayudar a compartir pantalla, ¿se puede hacer eso? Yo creo que ya puedes compartir, todos están con la Ah, opción. bien, bien, gracias, mi querida. Entonces, vamos a compartir. Bueno, yo hice un texto, espero poder leerlo lo que más se pueda. ¿Están viendo ahí el texto? Sí, ya lo vemos, 24 páginas. Sí, no, no, yo voy a ser muy sintético, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, voy a ser un poco muy sintético, entonces, pero espero durar los 20 minutos. Bien, el título de este trabajo se llama El resentimiento en la moral y el deseo mimético, sobre el vitalismo moral en mentira romántica y verdad novelesca de René Girard. Entonces, primero, pues, yo quisiera como mostrar un poco como hacemos en filosofía normalmente, pues un poco es como reivindicar las obras de los autores que han marcado nuestra senda intelectual. Digamos que de alguna manera nosotros como filósofos no estamos, digamos, exentos de rendir tributo a esas obras. Y pues, digamos, este evento se enmarca en esos 60 años que celebran Mentira Romántica y Verdad Novelesca. Entonces, digamos que de entrada mi mirada va a ser en particular sobre esta obra, ¿sí? Eh, Claramente, como nos lo mostraba el profesor Joao, esto se enmarca en un proyecto mucho más orgánico, que sería un poco todo el desarrollo de la teoría mimética y de alguna manera yo me suscribo también a esa lectura que propone Joao, pero yo quisiera un poco enfatizar un poco más, una perspectiva más analítica, a la mirada, analítica me refiero no al método analítico, no quisiera aquí involucrar la analítica, sino más bien la presentación un poco más, digamos, específica de mentira romántica y verdad novelesca, y me atrevo a hacer una interpretación, pues que digamos que ya también está al uso, digamos, está al uso de la crítica filosófica a la obra de René Girard, y es un poco mirar el influjo que tuvo una propuesta, digamos, moral que estuvo afirmada fuertemente en el resentimiento, ¿no? Entonces mi idea un poco es, mi propuesta hermenéutica para Mentira Romántica y Verdad Novelesca es que René Girard, digamos que como todos los filósofos, digamos, no tienen la idea preconcebida antes de todo lo que van a hacer, sino que los filósofos de alguna manera están descubriendo su proyecto de verdad. Y en ese descubrimiento de su proyecto de verdad, pues digamos que hay unas cosas que van surgiendo a la luz y otras que se ocultan. Digamos que en Mentira Romántica y Verdad Novelesca no le podemos pedir a René Girard que nos muestre una idea total de su pensamiento, porque eso era imposible. O sea, digamos que la filosofía de alguna manera también
se construye poco a poco. Entonces, en ese sentido, yo creo que Mentira Romántica y Verdad Novelesca, de alguna forma, es la respuesta a un conjunto también de inquietudes intelectuales que llevaron a Girard a acercarse a la literatura, pero también a acercarse a la filosofía. Y a la filosofía que él se acerca, pues esa es mi hipótesis interpretativa, es al vitalismo moral, ¿no? Entonces, por vitalismo moral, ¿qué entendemos? El vitalismo moral, pues entendemos toda una corriente filosófica que enfatiza radicalmente en la vida como primer principio del pensamiento, ¿no? Y bueno, el compañero que estaba haciendo la presentación sobre Dante Alighieri, el doctor Campos, pues nos sugería de alguna forma, ahí en su presentación, que gracias a la teoría del deseo mimético nosotros tenemos la posibilidad de hacer una lectura fenomenológica a la obra novelesca, cosa de la cual yo estoy absolutamente de acuerdo, y en ese sentido decimos que el vitalismo moral que propone René Girard en Mentira Romántica y Verdad Novelesca es de raigambre fenomenológico, ¿sí? Digamos que en su manera metodológica es fenomenológica, y uno encuentra apartados en Mentira Romántica y Verdad Novelesca donde el autor hace mención abiertamente a la fenomenología. Él dice una afirmación, hace una afirmación muy fuerte, dice, el novelista es el fenomenólogo de los tiempos modernos. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de la novela nosotros tenemos noticia del modo de vida de las sociedades modernas, y no solamente el modo de vida de las sociedades modernas, sino de los dramas que viven los hombres en las sociedades modernas. Entonces, en ese sentido, digamos que hay toda una potencia filosófica que propone René Girard en Mentira Romántica y Verdad Novelesca, que tiene que ver con una mirada a la fenomenología, usándola como recurso metodológico para mostrar cómo la vida humana entra en conflicto. Y entra en conflicto básicamente por el deseo mimético, ¿no? Entonces, primera proposición que yo quisiera hacer es esa, de que hay una influencia poderosa del vitalismo filosófico en René Girard, que no solamente se remonta a una apuesta fenomenológica que todavía sigue siendo, digamos, un trabajo por hacerse en esta obra, poder mostrar todas las implicaciones fenomenológicas que tiene, todos los estudios que propone René Girard a las obras novelescas modernas, a los grandes clásicos de las novelas modernas. Estamos hablando del Quijote, estamos hablando de Madame Bovary, estamos hablando de Memorias del Subsuelo, estamos hablando de los hermanos Karamazov. Entonces, digamos que todas estas grandes novelas pueden ser miradas desde una perspectiva fenomenológica. Pero ahora, y esto es uno de los, digamos, de los embrollos teóricos en los que me he envuelto últimamente, es cómo pensar la relación entre fenomenología y mímesis. Creo yo que ahí también hay un campo de trabajo muy interesante, y si podemos hablar de una fenomenología mimética, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, pienso esto de la fenomenología mimética a partir de Mentira Romántica y Verdad Novelesca, pues usando como ese indicio que nos propone Girard de que el novelista es un fenomenólogo de los tiempos modernos, o sea, es un lector de los modus vivendi, de los hombres modernos representados en Madame Bovary, en el Quijote, en Julián Sorel, en el personaje este conflictivo de Memorias del Subsuelo, o inclusive en Raskolnikov en Crimen y Castigo. Todos estos personajes, pues de alguna manera recrean el modo de vida del hombre moderno. Pero entonces, un poco, la gran propuesta girardiana será el mostrar que esa vivencia, si la fenomenología es el método que muestra el discurrir de la vivencia, el transcurso de la vivencia, el movimiento de la vivencia, pues ese transcurso de la vivencia es ni más ni menos que el deseo mimético. Y pues aquí yo quisiera citar un poco una definición de uno de los girardianos, este es más psiquiatra, que es Jean-Michel Ojulian, que propone una teoría del deseo, digamos, una definición del deseo muy inspirada en el deseo mimético de Girard. Yo me quiero acoger a esa visión, porque yo veo que esa definición del deseo que propone Julián, de alguna manera da respuesta a esa idea del vitalismo, digamos, el vitalismo filosófico que uno identifica en Girard. Entonces, para Oculiar, el deseo es un movimiento, es una fuerza de conducción, ¿no? Que parte de un punto A y se dirige a un punto B, ¿no? Entonces, el deseo es una trayectoria o desplazamiento que se relaciona bien con un objeto, con una idea, con un tipo de orden. En ese sentido decimos que el deseo es mimético, porque el deseo hace ese recorrido en función de la imitación de una idea, de un objeto, de una realidad.
Entonces, dice Julián, muy interesante, que todas las teorías psicológicas, llámese psicoanálisis, conductismo, psicología cognitiva, hacen una apelación al deseo como un movimiento hacia, como un desplazamiento, como una trayectoria, ¿no? Ahora, ¿cuál es la novedad que proporciona el deseo mimético? Que su derivación es antropológica, por cuanto una persona desea, lo hace en función de la imitación de un deseo que se ubica en una experiencia alterna o diferente a la que inicialmente la produce. En otras palabras, somos seres miméticos básicamente porque tenemos una gran capacidad de apropiación frente al deseo del otro. Entonces, siguiendo un poco la pista de Ucurlian, que por supuesto pues fue un interlocutor también de René Girard, ¿no? En alguna de las obras aparece Ucurlian como un personaje ahí en sus conversaciones, nos propone una visión del deseo que, digamos, que nos permite a nosotros sostener que hay un vitalismo filosófico en Mentira Romántica y Verdad Novelesca. Pero ese vitalismo filosófico yo considero que es de carga, no solamente es de carga cognitiva, desde la perspectiva del deseo, tal como lo muestra Ucurlian y todas sus implicaciones en las teorías psicológicas, sino que también tiene una carga moral. Y esto se debe a que René Girard, en su proceso de creación de Mentira Romántica y Verdad Novelesca, leyó a un crítico literario que se inventó inclusive una corriente literaria, digamos una corriente de análisis literario que se llama Leo Spitzer, y Leo Spitzer se inventa una cosa que se llama la estilística, ¿no? Esos son estos diálogos. Girard está construyendo Mentira Romántica y Verdad Novelesca y está dialogando pues con estos profesores de literatura de las universidades estadounidenses, y ellos mismos le llevan oiga, ¿por qué no se mira a Scheller? ¿Por qué no se mira a Nietzsche? Y mira un poco esa teoría del deseo mimético desde allí. Entonces, en efecto, esa propuesta de alguna forma puede emparentarse con la teoría, digamos, moral que propone Scheller y que propone Nietzsche. Entonces, decimos entonces que no solamente, primero, hay una apuesta fenomenológica que está afirmada por la idea del deseo mimético, entendiendo por deseo mimético la trayectoria hacia un objeto, pero también hay un influjo moral que tiene que ver con el tema del conflicto y el tema de qué significa imitar al otro. Porque imitar al otro no es sencillo, digamos que no es una cuestión, es una copia directa, no, o sea, ahí genera un conflicto. Entonces, esa idea del conflicto que propone Girard en la teoría del deseo mimético en Mentira Romántica y Verdad Novelesca está profundamente influenciada por la tradición schelleriana. Pues aquí hay que hablar un poquito del filósofo Max Scheler, que hizo parte también de este movimiento fenomenológico en Alemania en la primera mitad del siglo XX, y pues a Max Scheler, pues de alguna forma lo identificamos en la antropología filosófica, El puesto del hombre en el cosmos, que es una obra, digamos, clásica de Scheler, pero también tiene unos trabajos sobre fenomenología material de los valores. Este fue el nombre un poco que le han dado un poco los especialistas, pero también Scheler habla de una teoría material de los valores que se expone en diferentes obras, por ejemplo, en las formas de la simpatía, o una obra como sobre la vergüenza. También vemos ahí una lectura materialista de los valores morales. Y por supuesto, a la hora que yo voy a hacer mención acá es el resentimiento en la moral, que el resentimiento en la moral es una respuesta que hace Scheler a la teoría del resentimiento que se encuentra en Federico Nietzsche en la genealogía de la moral. Entonces, un poco la propuesta tiene básicamente los siguientes momentos. Entonces, básicamente ahí está el planteamiento un poco del problema, ver que queremos demostrar que efectivamente en Mentira Romántica y Verdad Novelesca hay una apuesta por abrirnos a un vitalismo filosófico. Ese vitalismo filosófico lo especificamos y decimos porque no es un vitalismo metafísico, no es un vitalismo psicológico, es un vitalismo de orden moral. Y entonces es un vitalismo de orden moral porque básicamente Scheler estuvo, Girard estuvo influenciado por la teoría moral scheleriana y también por la teoría, digamos, la crítica a la moral que propone Nietzsche en la genealogía de la moral. Entonces, en ese sentido, vamos a desarrollar algunas ideas que nos permiten a nosotros sostener esta tesis. Entonces, primero se demuestra por qué el vitalismo moral se identifica en la teoría estética de la triangularidad del deseo mimético. Esto lo plantea un girardiano como Eric Gans. Eric Gans tiene una propuesta que se llama la estética triangular. Entonces, Girard usa el famoso figura geométrica del triángulo para explicar cómo se desenvuelve
el triángulo del deseo mimético, donde hay un objeto, hay un sujeto, hay un mediador, ¿cierto? Entonces, es una triangularidad la que se construye en esa relación de conflicto que hay entre los personajes. Entonces, ya les iré mostrando algunos ejemplos, bueno, aunque ya nos han mostrado varios ejemplos. Mi compañero nos habló de Dante Alighieri, como esa relación con Beatriz, hay una forma de pensar en la triangularidad del deseo, pero este tema de la triangularidad del deseo ha sido explorado por la crítica girardiana y, digamos, ha explotado y se ha llevado a otros órdenes para hacer análisis inclusive del cine y de la literatura. Entonces, esta idea de la triangularidad del deseo es profundamente poderosa, pero es Eric Gans el que propone en el año 1973 una estética triangular. Se atreve a hablar ya de una estética triangular. Entonces, para poder pensar el vitalismo moral tenemos que hablar de la triangularidad del deseo, que es una forma geométrica que propone Girard para poder entender un poco el conflicto interindividual, que como decía el profesor Joao Castro Rocha, es un concepto que se inventa Girard para poder entender las dinámicas del conflicto que se muestran o que se narran en la literatura. En segundo momento se estudiará la rivalidad en el deseo interno y su relación con el resentimiento en la moral, según los planteamientos de los pensadores Max Scheler, Federico Nietzsche y Peter Strawson. Son los tres autores que yo considero que son un diálogo directo con Girard a propósito de su concepción del deseo. El deseo mimético de alguna manera recupera toda la reflexión filosófica que hay sobre el resentimiento moral y lo actualiza y lo lleva al plano literario. Entonces, partiendo de esta teoría del resentimiento y que toma curso en la idea de la rivalidad mimética, se propone en un tercer momento un acercamiento a los modelos literarios de análisis que propone Girard en Mentira Romántica y Verdad Novelesca. Por último, se muestran las implicaciones del resentimiento moral en el deseo mimético, particularmente en la propuesta de una estética triangular que elabora el antropólogo Eric Gans, como también en la teoría del engaño y la verdad novelesca que destaca Girard en su obra, siendo estos conceptos filosóficos novedosos análisis a las concepciones de la ficción y de la verdad que se muestran en la obra literaria. Entonces, básicamente, ¿qué es el vitalismo moral en la triangularidad del deseo? Entonces, para eso podemos tomar, pues ni más ni menos que el ejemplo de Don Quijote, ¿no? Entonces, en el caso de Don Quijote, la trayectoria del deseo nace en el personaje de caballería hacia su identificación en el modelo a seguir, el Amadís de Gaula. Entonces ahí tenemos que el Amadís es el modelo, ¿no? Como nos lo mostraba Joao, es el modelo que hay que seguir. Entonces, ese modelo que de alguna forma recupera la idea del caballero cristiano, esto hay que decirlo, pero digamos que yo tengo aquí un conflicto y por eso yo le señalaba al profesor Joao, ¿por qué el conflicto? ¿Qué hacemos? ¿Culturas shakespearianas o Cristo es el alfa y el omega? Tenemos un conflicto teórico básicamente porque si afirmamos las culturas shakespearianas podemos dar cabida a los modelos literarios como formas estereotipadas que tienen las culturas para construir sus modelos miméticos. Pero si nos quedamos con el Cristo de los cristianos, con Jesus Christ, como dicen los pastores evangélicos en Estados Unidos, entonces nos vamos a quedar básicamente con una visión cristianocéntrica del modelo mimético y entonces la pregunta epistemológica que harían, por ejemplo, los estudios culturales, que ahí sí creo que tienen mucha vigencia, una vigencia muy poderosa, es cómo podemos establecer o cómo podamos significar relaciones miméticas que no tienen que ver, que no tienen como modelos de manera exclusiva a Jesus Christ, que sería el alfa y el omega de todas las relaciones posibles, como lo plantea el profesor Joao Castro Rocha. Y entonces, ¿qué hacemos con los modelos que se inventan sus propias culturas? El Amadís de Gaula, el Quijote, Madame Bovary y sus dramas. Aquí en Colombia tenemos muchos modelos, la literatura se ha encargado de mostrarnos muchos modelos. Yo particularmente he estado mirando un poco la literatura sucia, y yo pues no sé, para los que han leído a Mario Mendoza, no sé si lo referencian o ya eso es literatura muy baja, pero yo pienso que también la teoría mimética hay que bajarla, no hay que mostrar a los grandes autores, claro, son la gran referencia cultural que propone Girard en Mentira Romántica, pues son el Quijote, Madame Bovary, pero también yo creo que hay que bajarla y sacarla del canon también, para poder mostrar cómo el poder de la influencia mimética se da también en otro tipo de literaturas. Entonces, por ejemplo, yo particularmente soy un lector de Mario Mendoza y me estoy dando cuenta que, por ejemplo, el asesino, el psicópata, que es una realidad muy social de Colombia, también se vuelve un modelo. Y eso es grave, por ejemplo, es decir, eso es la situación real, pero por ejemplo, una novela como Satanás, que yo sé que aquí más o menos la mayoría en Colombia promedio ha leído a Satanás, ahí hay una construcción modélica del asesino, ¿no? Entonces,
eso también uno se pregunta, bueno, entonces si Cristo es el alfa y el omega, ¿qué hacemos con estas otras visiones estereotipadas de la cultura que también construyen modelos miméticos? Es como para debatir un poco la propuesta con el profesor Joao Castro Rocha. Si nos vamos por culturas shakespearianas o si nos vamos por el Cristo que es el alfa y el omega. Pero bueno, dejo apenas el enunciado de la problemática, a ver si de pronto entramos en el conflicto, no mimético, sino discursivo. Entonces, bueno, entonces, eso sería por ahí. Entonces, es claro que la triangularidad, acá la tenemos, ¿cierto? Entonces, Sancho, que es el seguidor de Don Quijote, triangula a Don Quijote y a Maíz, ¿no? Ustedes recordarán en el Quijote que el Sancho también tiene un deseo mimético muy poderoso y es la ínsula, ¿no? Entonces es la ínsula. Entonces, claro, si mi señor está imitando la maíz de Gaula, pues yo tengo todo el derecho de poder imitar a un señor dueño de una ínsula y administrarla. Entonces eso quiere decir que el deseo es triangular, ¿no? Que el deseo es triangular. Y si el deseo es triangular, entonces el vitalismo filosófico entra con mucha fuerza, porque el vitalismo filosófico lo que nos pone de presente es que la vida es un organismo no autocentrado, sino heterocentrado, como lo decía el profesor Joao Castro Rocha, es heterocentrado, es altercentrado. Es decir, en ese sentido, el vitalismo filosófico que pone de presente René Girard en su teoría del triángulo del deseo, de alguna forma nos pone de presente que deseamos en función del otro, y que desear en función del otro es absolutamente humano, y que eso produce conocimiento, ¿no? Hay toda una corriente de los Estados Unidos, yo aquí cito a dos críticos, Antonello y Webb, ellos han venido utilizando la palabra literary knowledge. Con eso quieren decir que el conocimiento literario tiene que ver ni más ni menos con una invención que propone René Girard para los estudios literarios, al plantear que en su teoría de la triangularidad del deseo entramos en una relación vital con otros. La relación vital, es lo que quiero decir, es la vida. Entonces, en ese sentido, yo considero que René Girard hace fenomenología, pero la hace desde una perspectiva mimética. ¿Y por qué la hace desde una perspectiva mimética? Porque a René Girard le interesa mostrar, o muestra en Mentira Romántica y Verdad Novelesca, el conflicto del deseo, ¿no? O sea, la vivencia es vivencia violenta, ¿no? Y en ese sentido hay toda una potencia filosófica y toda una potencia fenomenológica que nos permite pensar la literatura como un lugar donde tiene, y no solamente el relato literario, también el relato religioso, también en el relato religioso, porque como bien decía el profesor Joao Castro Rocha, la otra gran literatura de la que Girard se refiere también, y eso también lo dice en Mentira Romántica y Verdad Novelesca, es el Evangelio. Entonces, el relato literario como el relato evangélico ponen de presente la violencia mimética, o sea, ponen de presente la vivencia fenomenológica de la violencia hacia el otro. ¿Sí? Esto es una cosa deslumbrante, una cosa maravillosa, porque nos abre a una perspectiva muy interesante de la literatura y también del relato religioso. Porque pues no podemos negar, por ejemplo, un relato como Abel y Caín, un relato dramático donde se pone de presente la violencia, ¿sí? Y el sacrificio, y entonces el relato de alguna forma muestra el conflicto del deseo mimético. Bien, entonces, sigamos. Quiero avanzar un poco, aquí se me están burlando por la forma que yo digo Jesus Christ, pero por favor, bueno. Bueno, voy a tener como que apurar rápido, quisiera mostrar un poco más el desarrollo de esa idea del vitalismo filosófico en la triangularidad del deseo, pero yo creo que ahí lo expuse en el sentido de que cuando el deseo está triangulado, pues ya no es uno el sí mismo el que produce el deseo, sino que el deseo surge en relación con los otros. Es un vitalismo social, podríamos decirlo así, un vitalismo social, lo que nos pone René Girard con su visión de la triangularidad del deseo. Quisiera detenerme un poco en la propuesta gruesa, que es el tema de cómo la teoría del resentimiento moral influye en la teoría del deseo mimético, y eso lo quiero mostrar acá. Y me voy a dar la pela en 10 minutos de leerlo. Bueno, entonces sigamos. La rivalidad en el deseo interno y su relación con el sentimiento en la moral, el resentimiento en la moral. Scheller, Nietzsche y Strauss. Voy a leer. Sé que esta lectura es precisa y muy importante.
El curso fenomenológico del deseo se muestra en la literatura, pues como lo propone nuestro autor, hablamos de René Girard, la relación entre el deseo y la mediación ha variado notablemente desde Don Quijote de Cervantes hasta las memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Esto tiene que ver con la distinción entre deseo externo y deseo interno, de lo que nos han hablado los expositores esta mañana. Una variación que alude a la pérdida de distancia entre el sujeto que desea y su modelo. Mientras que en Don Quijote la mediación entre el personaje principal y su modelo pone de presente los ideales de una época feudal y caballeresca. En las memorias, quien han leído las memorias de Subsuelo, pues es la historia de un personaje derrotado, autodestructivo, que es un burócrata, ¿no? Que de alguna forma es la lectura que hace Dostoyevsky sobre el estado social de Rusia, ¿no? En el periodo de la prerrevolucionario. Entonces se revela la decadencia, cito Girard, del hombre del subterráneo, auténtico despojo humano, entregado a la vergüenza y a la servidumbre, ridícula veleta plantada sobre las ruinas de la humanidad occidental. Eso lo dice Girard. Pero ¿cuál es la fuente de la cual bebe la teoría mimética para considerar que el origen de las relaciones sociales se produce en el deseo de apropiación? El deseo de apropiación es el mismo deseo mimético. ¿De qué manera la hipótesis antropológica del hombre como un animal mimético tendría una derivación fenomenológica? Que es un poco la pregunta nuclear que yo quisiera un poco demostrar en estas líneas, y pues en general en el ensayo. En el itinerario intelectual de René Girard fueron notables los diálogos y las interpretaciones logradas con los estudios de la crítica literaria. Uno de estos acercamientos decisivos en la redacción de Mentira Romántica y Verdad Novelesca tuvo lugar con el padre de la estilística moderna, Leo Spitzer, quien le enseña a Girard los trabajos fenomenológicos realizados por Max Scheler, fundamentalmente el dedicado al resentimiento en la moral, una obra de 1938. De inspiración nietzscheana, Scheler retoma el planteamiento esbozado por el vitalismo moral de este y considera que el resentimiento, en su perspectiva negativa, se define como un deseo de hostilidad y venganza. Max Scheler, en su investigación del resentimiento en la moral, destaca que uno de los aspectos que sobresalen en el análisis fenomenológico del resentimiento es la hostilidad, el cual es sentimiento de rivalidad hacia el otro. El rencor define la carga moral del resentido. Citamos a Scheler. El rencor es en efecto ese enojo retenido, independiente del yo, que cruza oscuro el alma y acaba formándose cuando los sentimientos de odio u otras emociones hostiles reviven repetidamente. No contiene todavía ningún designio hostil determinado, pero nutre con su sangre todos los designios posibles de esta clase. En otras palabras, del mismo libro, el filósofo muniqués enlaza el resentimiento con un afecto de anormalidad en el ánimo que conecta con la venganza, la perfidia, la envidia y en general con un sentimiento de rivalidad que apunta al sentimiento del otro como un ser extraño y hostil. Citamos a Scheler. El resentimiento es una autointoxicación psíquica. Esta palabra me parece maravillosa porque de alguna forma el resentimiento es lo que nos pone de presente la misma crisis de la subjetividad del hombre moderno. Que aquí habría que decir que Mentira Romántica y Verdad Novelesca también es una apuesta por deconstruir la idea del sujeto en la modernidad, pero utilizando como dispositivo de análisis la literatura. Es decir, René Girard en Mentira Romántica y Verdad Novelesca nos muestra un tipo de muerte del sujeto, pero a la luz de las historias de ficción que se narran en el Quijote, Madame Bovary y demás. Claro, es una tesis atrevida, pero bueno, en filosofía tenemos que ser atrevidos con las tesis. Entonces, esto lo dice Scheler. Es una autointoxicación psíquica con causas y consecuencias bien definidas. Es una actitud psíquica permanente que surge al reprimir sistemáticamente la descarga de ciertas emociones y afectos. Es como un contenerse. Yo aquí discuto esa idea de la contención que proponía el profesor Joao Castro. Profe, ¿cómo pensamos el contenerse con esta idea del resentimiento? Si el resentimiento es casi como el tanque que se va llenando, es como cuando se va llenando un tanque, una olla a presión la va llenando de aire y en el momento tiene que explotar. Eso también es violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos el contenido? ¿No? Y el contenerse. Entonces, el contenerse puede ser también represión, ¿no? Y tiene como consecuencia, ¿por qué pienso esto? Bueno, esto podría ser una discusión más adelante, pero yo creo que lo que estamos viviendo en Colombia, las movilizaciones sociales, eso es deseo mimético, eso es resentimiento. O sea, ya llegamos digamos, a la tapa, como decimos en Colombia, llegamos al desborde, a la ibris, dirían los griegos, se han desbordado los límites. Entonces yo creo que lo que tenemos en Colombia en las calles es el resentimiento de unos luchando contra el resentimiento de otros. Entonces es un conflicto interindividual gravísimo, ¿no? Que está dejando unas consecuencias sociales desastrosas. Entonces, las emociones y afectos que debemos considerar en primer término son el sentimiento y el impulso de venganza, el odio, la maldad, la envidia, la ojeriza, la perfidia. El punto de partida más importante en la formación del resentimiento es el impulso de venganza.
Y la palabra resentimiento indica, como se ha dicho, que las emociones aquí referidas están basadas en la previa aprehensión de los sentimientos ajenos. Esto es, que se trata de reacciones motivadas por la extrañeza que produce el otro. El impulso reactivo que sobresale es el de la venganza, a diferencia de los impulsos activos y agresivos de dirección no amistosa u hostil. Ahora, aquí hay que involucrar a Nietzsche. Para Nietzsche, hasta ahí la cita de Scheller. Para Nietzsche, el resentimiento es una irremediable experiencia del fracaso y un aspecto reiterativo en la personalidad de las víctimas. Me voy a la cita y yo con eso termino. Entonces, miramos que Nietzsche también tiene una lectura del resentimiento, pero él la vincula con las costumbres cristianas. Y aquí pues va a ser mella también a la tesis que proponía el profesor Joao de que Cristo es el alfa y el omega. Entonces, ¿cómo hacemos, si Cristo es el alfa y el omega, cómo hacemos con la crítica de Nietzsche a toda la moral cristiana? Entonces, aquí va la cosa, profesor Joao. Entonces, son constantes las críticas que lanza Nietzsche contra la moral cristiana, las cuales tienen por raíz el señalamiento de que todo sistema de valores que promueve el altruismo o la humildad como expresiones depuradas de una moral de corte universalista ocultan el resentimiento y el odio hacia quienes se declaran señores de sí mismos. Por ejemplo, en Humano demasiado humano encontramos argumentos como los siguientes. En el aforismo 17 dice Nietzsche con su estilo incendiario y tal, la moral considerada como una autonomía del hombre. Un buen escritor que pone su corazón en lo que escribe desea que otro venga a reducirle a la nada, exponiendo más claramente el mismo asunto y dando una respuesta definitiva a todos los problemas que le agitan. La joven enamorada desea corresponder con su fidelidad a la infidelidad de su amante. El soldado desea caer sobre el campo de batalla por la victoria de su patria, pues en el triunfo de la patria encuentra su propio supremo triunfo. La madre da al niño lo que ella misma se niega, el sueño, el alimento, ciertas circunstancias, su salud y su fortuna. Pero todos estos son estados del alma altruistas, son actos de moralidad con milagros porque según la expresión de Schopenhauer son imposibles y sin embargo reales. No está claro que en estos 4 casos el hombre siente más amor por algo de sí mismo, por una idea, por un deseo, por una criatura que por otra cosa de sí mismo y que por consiguiente secciona su ser y hace de una parte un sacrificio a la otra. Es algo esencialmente diferente cuando una mala cabeza dice prefiero ser derribado que ceder a este hombre un polvo de camino. La inclinación a alguna cosa, deseo, instinto, se encuentra en cada uno de estos 4 casos y ceder a esta inclinación con todas sus consecuencias no es, en todo caso, una acción altruista. En moral, el hombre no se trata como un individuo, sino como un individuo. Esto es muy incendiario, por supuesto, pero tiene que ver con el deseo mimético. Ahí lo tenemos ilustrado, ¿sí? Es decir, de alguna forma, la moral cristiana oculta. Estamos hablando de los mecanismos que tiene la cultura para ocultar el crimen fundador. Pues la humildad, la solidaridad, que serían mecanismos miméticos que lucharían contra el deseo mimético, son ocultaciones de violencia. Entonces, digamos que un poco dejo ahí la cosa, porque me interesa más bien el debate. Yo sé que esto es absolutamente debatible, y bueno, yo quiero dejar así. Perfecto, Juan Sebastián, muchísimas gracias por la presentación y abriríamos entonces el espacio a la discusión. Si quieres dejar de compartir pantalla, así se ven los participantes y también tenemos mejor acceso al chat. Recuerden que para poder hacer preguntas tenemos el chat o pueden levantar la mano. Tenemos aproximadamente como unos 5 o 6 minutos para hacer preguntas. No sé si alguien tenga alguna. Mientras tanto, pues Alexander desde Cali le agradece a Juan Sebastián la potencia de su exposición, que sin duda, por supuesto, mostró la emoción que le genera el tema y que sirvió para hacer la última conferencia. Le doy la palabra a Ronald, que tiene una pregunta. Sí, muy buenos días. Ronald, qué pena que te interrumpa. ¿Te parece si lo que hacemos es hacer las 2 preguntas? Tenemos 2 preguntas, la de Ronald y Joao. Hacemos las 2 preguntas conjuntas y luego Juan Sebastián trata de responder a las 2. Perfecto. ¿Sí? Listo. Entonces vamos Ronald, Joao y luego responde Juan Sebastián. Listo. Solamente quiero decir 2 cosas. En primer lugar, muchísimas gracias a los conferencistas de hoy, al doctor Joao César de Castro Rocha, al doctor Campolías Flores,
paisano de Norte de Santander, y al doctor Juan Sebastián Ballén. Además de estos agradecimientos, que quería aprovechar esta oportunidad, quería hacerle una pregunta sobre lo último que estaba manifestando, comentando Juan Sebastián, ya que quizás por ignorancia o por moda, lo primero que uno se le viene a la cabeza cuando habla de vitalismo es Nietzsche, ¿sí? Y hay una de las cosas que mencionaste mucho en la primera parte de la lectura del texto, alrededor del vitalismo, se entendería como una filosofía de la vida en René Girard. Quisiera que aclararas eso, ya que pues el vitalismo nietzscheano me parece que en cierta medida es un tanto lúgubre y no apostaría, no se dirigiría hacia esta alternativa de la conversión que Girard ve en autores como Dostoyevsky. Pues quisiera que aclararas ese punto. Doctor Joao. No, quiero agradecer al doctor Campos Elía y al doctor Juan Sebastián por las reflexiones muy sugerentes. Hago no una pregunta, pero empiezo un diálogo con Juan Sebastián. Juan, no estoy seguro que sea necesario establecer un binarismo entre la interpretación que hace René Girard de Jesucristo y la noción de cultura shakespeariana. Porque, aunque comprendo perfectamente lo que propone, claro que tenemos que estar abiertos para otras cosmologías, otras percepciones, eso es muy importante. Pero en el sentido propiamente girardiano, si comprendo bien la importancia de la figura de Jesucristo, bueno, para él personalmente, Girard volvió a la religión después de desarrollar su teoría, como dice. Pero creo que hay un sentido en la palabra conversión que no es obligatoriamente religioso, aunque puede ser para muchas personas, que es una conversión ética. Es el que uno se reconoce a sí mismo en el centro del problema y no ubica el problema sencillamente en el otro. O sea, no es el otro lo que es víctima del mimetismo, sino que el mimetismo está en todos nosotros. Y en ese sentido creo hay una comprensión del mensaje de Cristo que es como si fuera una inmensa máquina intertextual y que muchas veces problemas que fueron señalados pero no resueltos en tradiciones anteriores conocen una resolución, no en el sentido de que no hay más problemas, pero conoce digamos, una interpretación todavía más clara, una evidenciación de problemas que estaban ocultos. Entonces, no estoy seguro, Juan, que haya una oposición necesaria entre la noción de culturas shakespearianas, que pone el otro en el centro de la determinación de la cultura, de la propia cultura, entre comillas, y la comprensión que yo tengo de la figura de Cristo con ojos girardianos, en el cual el punto central es una conversión de tipo ético. Entonces, ahí le pregunto, Juan, y es una pregunta que no es retórica, ¿le parece que en ese sentido hay una necesaria oposición entre la figura de Cristo como reconocimiento del otro y las culturas shakespearianas como un reconocimiento semejante de la centralidad del otro? Le pregunto. Sí, esa es una pregunta como para responderla en un proyecto de investigación, pero yo considero que de entrada, me parece a mí que cuando pensamos modelos culturales, Shakespeare, por ejemplo, que pues pertenece a una tradición, digamos, de la cultura inglesa, o pensemos otros, no sé, es decir, los modelos se pueden multiplicar, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, pueden ser espaciales, Macondo, por ejemplo, en Colombia, pero digamos que creo yo que yo sí creo que hay una discusión entre, y creo que es una discusión que inclusive se encuentra en los antropólogos que leen a Girard, y es que por un lado hay unas construcciones estereotipadas de las culturas muy locales, ¿sí? Que tienen una función muy particular, inclusive agencian también unos procesos de reconciliación que no tienen que ver necesariamente con el modelo cristiano o con el relato, digamos, ¿sí? Entonces, esas confrontaciones que hay entre estereotipos, modelos miméticos a seguir, pues de alguna forma pone presente que hay más un pluralismo
de los modelos que un modelo, ¿sí? Digamos que Girard, en efecto, en Mentira Romántica y Verdad Novelesca es digamos, un inclinado a pensar que hay unos modelos universales. De hecho, la escogencia de los cánones literarios, ¿sí?, modernos son clásicos, no lo podemos negar. Pero me parece que el análisis que propone Girard a esos clásicos de la literatura universal se pueden pensar también en particular, ¿no? Se pueden pensar también en particular. Y que el alfa y el omega no necesariamente puede ser Cristo, a pesar que Cristo es un gran modelo de transformación, digamos, del mal moral en el bien moral, no lo podemos negar. Y de hecho las grandes figuras religiosas, Siddhartha, Buda Gautama, de alguna forma proponen procesos de conversión y de transformación, y proponen la verdad humana. Pero yo creo que a nivel local sí nos toca darnos la pela, y nosotros en Latinoamérica yo creo que sí nos toca darnos la pela de poder identificar nuestros propios modelos miméticos. Nos hace falta... Bueno, Alicia, si puedo. Es que ahora, Juan, es un punto muy interesante. Desgraciadamente no me acuerdo ahora, pero hay un antropólogo mexicano que es brillante, que tiene un trabajo fantástico sobre algunas culturas mexicanas, en las cuales dice él que no existe un modelo mimético, sino es el modelo que él propone como polimimetismo. Es que desgraciadamente ahora no me acuerdo su nombre, yo voy a verificar, voy a enviar a Roberto Solarte para que le dé la referencia. Entonces es un antropólogo mexicano que está haciendo en este momento algo que me parece que es lo que propone usted. Muchas gracias. Me quedo con el dato, profe, pendiente. Muchas gracias. Sobre el profe Ronald, lo que dice Ronald. Bueno, Ronald, digamos que... Ronald chupa pica, Ronald me chupa la pinga, ese viejo culo. Quedó abierto el audio. Bueno, eso pasa. Entonces, Ronald, sobre el vitalismo, que tal y como yo lo propongo en el texto... Ronald es un viejo culiao, hijo de puta, me chupa la pinga el culo. El vitalismo que yo propongo ahí en Mentira Romántica y Verdad Novelesca es más que todo, digamos, direccionado a la visión del resentimiento moral, ¿no?, a la visión del conflicto y de la violencia que eso desencadena, ¿no? Yo ahí veo que efectivamente Girard tuvo que haber tenido alguna relación con esos textos de Nietzsche, y por supuesto eso está probado que tuvo sus análisis con Scheller, ¿no? Entonces, hay un texto que yo cito aquí, de un italiano, del cual yo me tomo ahí la interpretación de él. Ese texto está en la biblioteca. Stefano Tomelleri, él tiene un libro que se llama Resentiment, Reflection of Mimetic Desire and Society. Ese libro propone esta lectura de la mímesis como continuación del resentimiento moral, y que tiene relación con la teoría nietzscheana del odio y pues del conflicto, ¿no? Entonces yo sí creo que de alguna forma en el Girard de Mentira Romántica y Verdad Novelesca hay una recuperación de esa tradición del resentimiento moral, pero que la pone en otros términos, por supuesto, la pone en otros términos, en otro lenguaje, pero que sirve para poder pensar un poco, de alguna forma, poder mirar Mentira Romántica y Verdad Novelesca desde una aproximación vitalista. Perfecto, doctor Sebastián, muchísimas gracias por las respuestas. Y bueno, entonces hemos llegado hacia el final de nuestra sesión del día de hoy. Basta recordar que pues nosotros tendremos sesiones toda esta semana, no es en nuestro único encuentro, y tendremos posibilidades para continuar con estas conversaciones a lo largo de la semana. Recuerden, es el mismo link y nos estaremos viendo de 9 a 12 del día. El día de mañana en particular tendremos la presentación de Stefan Vinolo sobre masoquismo y sadismo en Girard y Sartre, de Adriana Ruel sobre mímesis creativa y mímesis amorosa, y de William Leal sobre la ceguera de la violencia colectiva en la narración wayuu. Como muy bien dijo Juan Sebastián en su momento de la presentación, este también es un encuentro de amigas y amigos tratando de mostrar los temas importantes que hay para trabajar, así que ha sido un tiempo de alegría
conocer las visiones de ustedes y nos estamos viendo.